La espada brilló bajo el sol implacable de Riyad aquella mañana de noviembre. El verdugo la levantó con precisión profesional, trazando un arco perfecto sobre la nuca del condenado. El príncipe Khaled, tercer hijo de una rama menor de la casa de Saud, cerró los ojos y pronunció en silencio un nombre prohibido: Jesús. Entonces ocurrió algo que nadie pudo explicar. El cielo se volvió negro en pleno día y una tormenta de arena de proporciones bíblicas barrió la plaza de ejecuciones en cuestión de segundos. Cuando la arena se asentó 2 horas después, el príncipe había desaparecido y las cadenas que lo sujetaban yacían rotas sobre el patíbulo vacío. Esta es la historia que nadie se atrevió a contar. La historia de un hombre que perdió un reino terrenal para ganar uno eterno. Y yo la he investigado durante 3 años, siguiendo el rastro de un testimonio que desafía toda lógica humana. Todo comenzó mucho antes de aquella mañana en la Plaza Dera, conocida en todo el reino como el lugar donde la justicia religiosa se ejecuta sin apelación. Khaled ibn Faisal al-Saud nació en 1992 en uno de los palacios menores de Riyadh, hijo de un príncipe de tercera línea que servía como consejero del Ministerio de Asuntos Religiosos. No era heredero directo al trono, pero su sangre real le garantizaba una vida de privilegios inimaginables para el común de los mortales. Los números son elocuentes. El palacio donde creció tenía 42 habitaciones, 18 baños revestidos de mármol italiano y jardines que consumían más agua diariamente que un pueblo entero del Yemen. Desde que tuvo uso de razón, Khaled fue educado en la más estricta ortodoxia wahabita. Su primer maestro, el jeque Abdul Rahman al-Wahabi, era un hombre de 70 años con una reputación impecable en la interpretación del Corán. Cada mañana, antes de que el sol asomara sobre las dunas, el niño de 4 años debía sentarse con las piernas cruzadas sobre una alfombra persa y recitar las suras que había memorizado el día anterior. A los 10 años, Khaled podía recitar de memoria más de 500 versículos coránicos. Su padre se sentía orgulloso, convencido de que su hijo sería algún día un gran líder religioso o un gobernador respetado en alguna provincia del reino. La vida transcurría según un guión escrito desde hacía siglos. 5 oraciones diarias marcaban el ritmo de la existencia. El ayuno de Ramadán se cumplía con rigor militar. La caridad se ejercía con generosidad calculada, siempre visible, siempre documentada. Pero algo en el interior del joven príncipe comenzó a despertar cuando tenía 16 años. No fue una revelación súbita ni una crisis dramática, fue más bien como el goteo persistente del agua que termina por horadar la piedra más dura. Khaled empezó a hacer preguntas que incomodaban a sus maestros. ¿Por qué Allah castiga con fuego eterno a quienes simplemente nacieron en otra religión? ¿Por qué el amor parece ocupar tan poco espacio en las enseñanzas comparado con el temor? ¿Por qué las mujeres valen la mitad que los hombres en los tribunales? Sus profesores respondían siempre lo mismo. La sabiduría de Allah está más allá del entendimiento humano. La obediencia es la única respuesta correcta. Cuestionar es el primer paso hacia la apostasía. Pero las respuestas no satisfacían al joven. Él veía el miedo en los ojos de la gente, el terror a equivocarse, el pánico a la desaprobación divina, y se preguntaba si Dios realmente quería ser temido o si quizás deseaba ser amado. La oportunidad de escapar llegó cuando tenía 22 años. Su padre, en un gesto que pretendía fortalecer la lealtad familiar a la monarquía, decidió enviarlo a estudiar Relaciones Internacionales a la Universidad George Washington en Estados Unidos. «Aprende de ellos», le dijo su padre la noche antes de partir, «pero nunca olvides quién eres, un musulmán, un árabe, un príncipe». Khaled prometió no olvidarlo. No sabía que esa promesa sería imposible de cumplir. El vuelo de Saudi Airlines despegó de Riyadh un martes de septiembre. Khaled observó por la ventanilla cómo el desierto se hacía cada vez más pequeño, hasta convertirse en una mancha ocre en el horizonte. Llevaba en su maleta 3 copias del Corán, una alfombra de oración y el peso de 23 generaciones de tradición familiar. Lo que no llevaba era la más mínima sospecha de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Washington D.C. lo golpeó como una ola de libertad embriagadora. La primera semana apenas pudo dormir de la impresión.
La gente hablaba libremente de religión, de política, de sexo, de todo lo que en su país era tabú. Las mujeres caminaban solas por la calle, vestidas como querían, estudiando lo que deseaban. Los hombres discutían sobre Dios sin bajar la voz, sin mirar por encima del hombro. Nadie parecía temer a la policía religiosa porque simplemente no existía tal cosa. Al principio, Khaled sintió rechazo. Le parecía que Estados Unidos era una sociedad enferma de libertinaje, una Babilonia moderna condenada al castigo divino, pero poco a poco algo en él comenzó a cambiar. Empezó a notar que la gente allí no era menos moral que en Arabia Saudita, solo era diferente. Vio a estudiantes cristianos que ayudaban a los pobres sin hacer alarde. Conoció a profesores ateos que trataban a todos con respeto y dignidad. Se hizo amigo de un nigeriano llamado Daniel, que hablaba de Jesús con una pasión que Khaled nunca había visto en nadie hablando de Mahoma. Daniel fue la primera grieta en el muro. Era un hombre de 28 años, estudiante de posgrado en ciencias políticas, con una sonrisa perpetua y una Biblia gastada que llevaba a todas partes. Nunca intentó convertir a Khaled. Nunca le dijo que el Islam estaba equivocado. Simplemente vivía su fe con una alegría contagiosa que desconcertaba al príncipe saudí. Un día, durante el mes de Ramadán, Daniel se presentó en el apartamento de Khaled con una bolsa de comida. «He decidido ayunar contigo este mes», le dijo, «para entender mejor tu fe». Khaled se quedó mudo. Ningún cristiano en Arabia Saudita haría algo así, ningún musulmán esperaría que lo hicieran. Pero allí estaba Daniel, dispuesto a pasar hambre y sed durante las horas de luz simplemente por solidaridad. Esa noche, después de romper el ayuno juntos, Khaled le preguntó, «¿Por qué haces esto?» «No tienes ninguna obligación». Daniel lo miró con esos ojos llenos de paz y respondió, «Jesús me enseñó a amar a mi prójimo como a mí mismo. Tú eres mi prójimo, Khaled. Tu fe importa, aunque sea diferente a la mía». Fueron palabras sencillas, pero atravesaron el corazón del príncipe como una flecha de luz. Los meses en Washington se convirtieron en años. Khaled estudió, aprobó exámenes, escribió trabajos sobre geopolítica del Medio Oriente, pero su verdadera educación ocurría fuera del aula. Ocurría en las conversaciones nocturnas con Daniel y sus amigos cristianos. Ocurría cuando observaba cómo trataban a los demás con una bondad que no esperaba recompensa. Ocurría cuando, por curiosidad más que por convicción, aceptó acompañar a Daniel a un servicio dominical en una pequeña iglesia bautista del norte de Virginia. La iglesia no se parecía en nada a las mezquitas de Riyadh. No había mármol, ni oro, ni decoraciones ostentosas. Era un edificio sencillo con paredes blancas, bancos de madera y una cruz simple colgada detrás del púlpito. Pero cuando la congregación comenzó a cantar, Khaled sintió algo que nunca había experimentado en años de oración ritual. No sabría describirlo con palabras. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso de presencia, como si algo invisible pero real llenara aquel espacio humilde. Las personas levantaban las manos, algunas lloraban, otras sonreían con los ojos cerrados. No era una actuación, era genuino. Khaled se sentó en la última fila, observando, sintiendo, sin entender del todo qué estaba presenciando. El pastor era un hombre de unos 50 años, calvo, con gafas gruesas y una voz suave. No gritaba como los imanes en Riyadh, no amenazaba con el fuego del infierno, simplemente hablaba de amor. «Dios no es un juez distante esperando que falles», dijo esa mañana, «es un padre amoroso esperando que vuelvas a casa». Khaled sintió que esas palabras estaban dirigidas específicamente a él, aunque el pastor no tenía idea de quién era ni de dónde venía. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Khaled abrió su laptop e hizo algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Buscó en Google «¿Quién es Jesús realmente?». Los resultados lo abrumaron. Miles de páginas, millones de opiniones, pero uno de los primeros enlaces lo llevó a un sitio web que ofrecía copias gratuitas del Nuevo Testamento
Vaciló durante casi una hora el cursor sobre el botón de descarga, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer era técnicamente ilegal en su país. Finalmente cerró los ojos y pulsó. El archivo se descargó en segundos. Khaled lo abrió temblando. Comenzó a leer el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Las palabras tenían un poder extraño, una autoridad que no podía explicar. No era el estilo poético del Corán, pero había algo allí, algo que resonaba en lo más profundo de su ser. Siguió leyendo. La historia de Jesús lo cautivó desde la primera página. Este no era Elisa del Corán, un profeta menor sin mucha relevancia. Este era alguien completamente diferente. Jesús sanaba enfermos con una palabra, perdonaba pecados con autoridad divina, hablaba de sí mismo en términos que ningún profeta musulmán se atrevería a usar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Khaled leyó esa frase 3 veces. Si era verdad, todo lo que le habían enseñado estaba equivocado. Si era verdad, había un camino a Dios que no dependía de sus oraciones rituales ni de su obediencia perfecta. Si era verdad, él podía conocer a Dios personalmente, no como un esclavo ante un amo, sino como un hijo ante un padre. La idea era aterradora y hermosa al mismo tiempo. Durante los siguientes meses, Khaled vivió una doble vida. De día era el estudiante musulmán modelo. Asistía a la mezquita los viernes, hacía sus 5 oraciones diarias, mantenía las apariencias. De noche era un buscador ávido de verdad. Leía el Nuevo Testamento en secreto, comparaba versículos con el Corán, investigaba la historia del cristianismo primitivo. Cuanto más leía, más preguntas surgían, y cuanto más preguntas surgían, más claro se volvía que no podía seguir ignorando lo que su corazón le estaba diciendo. Daniel notó el cambio. Una tarde de primavera, mientras caminaban por el National Mall, le preguntó directamente: «Khaled, ¿estás buscando algo?». El príncipe se detuvo. Los cerezos estaban en flor y el aire olía a tierra mojada. Miró a su amigo y por primera vez en su vida fue completamente honesto. «Estoy buscando la verdad», dijo, «y creo que la estoy encontrando en lugares que nunca esperé». Daniel asintió despacio. «¿Has estado leyendo sobre Jesús?». Khaled vaciló, luego asintió. «No le digas a nadie», susurró. «Si alguien en mi país se entera me matarán». Daniel puso una mano en su hombro. «Tu secreto está seguro conmigo, hermano. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué te está diciendo tu corazón?». Khaled miró hacia el reflejo del monumento a Washington en el agua del estanque. «Mi corazón me dice que he estado buscando a Dios toda mi vida en el lugar equivocado. Me dice que Jesús no es solo un profeta. Me dice que...». Se detuvo, incapaz de terminar la frase en voz alta. Daniel terminó por él. «Te dice que él es el Hijo de Dios». Las lágrimas brotaron de los ojos de Khaled. Asintió en silencio. Era la primera vez que admitía en voz alta lo que su corazón había estado susurrando durante meses. Esa noche, Daniel lo llevó a conocer a un pastor llamado Michael, un egipcio de 50 años que había sido musulmán hasta los 30. Michael vivía en un apartamento modesto en Alexandria, Virginia, rodeado de libros en árabe e inglés. Cuando Khaled entró, el pastor lo abrazó como si lo conociera de toda la vida. «Hermano», le dijo en árabe perfecto, «tu rostro brilla con la luz de quien está encontrando el camino. Yo también caminé por donde tú estás caminando. Sé lo difícil que es. Pero déjame decirte algo. Cada duda que tienes, cada pregunta que te atormenta, cada miedo que sientes, Dios los conoce todos y te ama de todas formas». Hablaron durante horas. Michael le contó su propia historia, cómo había sido imam en el Cairo, cómo había comenzado a estudiar el cristianismo para refutarlo, cómo terminó encontrando en Jesús las respuestas que el Islam nunca le había dado. «No perdí mi fe cuando dejé el Islam», dijo Michael, «la encontré». Le mostró a Khaled cómo el Antiguo Testamento profetizaba sobre el Mesías, cómo Jesús cumplió cada una de esas profecías, cómo la resurrección no era un mito sino un hecho histórico documentado.
Pero más que los argumentos intelectuales, lo que impactó a Khaled fue la paz que irradiaba a este hombre que había perdido todo por seguir a Cristo: su posición, su familia, su país. Los 4 años en Estados Unidos pasaron como un suspiro. Khaled se graduó con honores en Relaciones Internacionales, pero su verdadera educación había sido espiritual. Había pasado de ser un musulmán devoto pero vacío a ser un buscador inquieto de verdad. Aún no se había atrevido a dar el paso final, no se había bautizado, no había declarado públicamente su fe. Pero en su corazón ya no había duda. Jesús era el Hijo de Dios, el único camino al Padre. El día que subió al avión de vuelta a Riyad, Daniel fue a despedirlo al aeropuerto. Le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Ábrelo cuando estés solo», le dijo. Khaled asintió, abrazó a su amigo por última vez y atravesó la puerta de embarque sintiendo que dejaba atrás más que un país. Estaba dejando atrás la libertad. Durante el vuelo de 14 horas, Khaled no pudo dormir. Sabía que volver a Arabia Saudita significaba volver a la jaula de oro. Significaba fingir ser quien ya no era. Significaba enterrar la verdad que había descubierto y vivir una mentira por el resto de su vida, a menos que, cuando el avión aterrizó en el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riyad, Khaled sintió el peso de la tradición aplastar sus hombros como una losa de concreto. Su padre lo esperaba en la sala VIP, rodeado de guardias y asistentes. El abrazo fue formal, distante. «Bienvenido a casa, hijo», dijo el príncipe Faisal. «Espero que Estados Unidos no te haya corrompido». Khaled forzó una sonrisa. «No, padre. Sigo siendo tu hijo fiel». La mentira le quemó la lengua. Esa noche, en su antigua habitación del palacio, Khaled abrió el paquete que Daniel le había dado. Dentro había una pequeña Biblia en árabe, tan delgada que cabía en el bolsillo de una chaqueta. Y una nota. «Hermano Khaled, no estás solo. Dios te guardará. Esconde este libro bien, pero no escondas tu fe para siempre. Llega un momento en que cada hombre debe elegir entre la verdad y la comodidad. Oro por ti cada día. Tu hermano en Cristo, Daniel Khaled, escondió la Biblia dentro de un libro hueco sobre historia islámica. Era el escondite perfecto. Nadie sospecharía que un libro sobre el Islam contenía las palabras de Cristo. Los primeros meses de regreso fueron una tortura psicológica. Khaled asistía a las oraciones en la mezquita, pero sus labios recitaban las suras mientras su corazón oraba a Jesús. Se sentaba en reuniones familiares donde se discutía política y religión, escuchando a tíos y primos hablar con desprecio de los cristianos, de los judíos, de los infieles. Cada palabra era una puñalada. Quería gritar la verdad, quería defender a aquellos que ahora consideraba sus hermanos en la fe, pero sabía que hacerlo significaba la muerte. En Arabia Saudita, la apostasía del Islam se castiga con decapitación pública. No hay juicio justo, no hay apelación, no hay misericordia. La ley es clara. Quien abandona el Islam debe morir. Khaled lo sabía. Lo había sabido siempre. Por eso mantenía su secreto enterrado profundamente, rezando cada noche para que nadie lo descubriera. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz, especialmente cuando el corazón ya no puede contenerlos. Comenzó a cambiar su comportamiento de formas sutiles. Trataba a los sirvientes con una amabilidad inusual que sorprendía a todos. Hacía preguntas incómodas durante las discusiones religiosas. Se negaba a participar en conversaciones que menospreciaban a otros credos. Su padre notó el cambio y le advirtió: «Khaled, estás actuando de forma extraña. Estados Unidos te ha ablandado. Necesitas recuperar tu fuerza, tu identidad». Pero Khaled no quería recuperar su antigua identidad. Esa identidad estaba muerta. Había nacido algo nuevo en él, algo que no podía matar sin matarse a sí mismo. La grieta se convirtió en fisura cuando Ahmed, el viejo sirviente que había cuidado de Khaled desde niño, lo descubrió una madrugada. Eran las 3 de la mañana y Khaled creía que todos dormían. Había sacado la Biblia escondida y la estaba leyendo bajo la luz de una pequeña lámpara sentado en el suelo de su estudio. Estaba tan absorto en el sermón del monte que no oyó la puerta abrirse. No vio a Ahmed hasta que fue demasiado tarde.
El anciano sirviente se quedó congelado en el umbral, sus ojos fijos en el libro que Khaled sostenía. El príncipe levantó la vista y su mirada se encontró con la de Ahmed. Durante 5 segundos, que parecieron 5 siglos, nadie se movió. Luego Ahmed entró y cerró la puerta silenciosamente. —¿Qué es eso, Sayyidi? —preguntó con voz temblorosa, usando el término árabe de respeto. Khaled no podía mentir. Ya no. Es el Injil, Ahmed, el Evangelio. El rostro del anciano palideció. —¿Cuánto tiempo? —Años —admitió Khaled—. He estado leyendo sobre Isa, sobre Jesús. Durante años. Ahmed se llevó las manos a la cabeza. Por Alá, ¿sabes lo que has hecho? Esto es shirk, esto es traición a tu fe, a tu familia, a tu país. No es traición, Ahmed, es verdad. La verdad te matará. El anciano se dejó caer en una silla, temblando. Si no te denuncio, me matarán a mí también. La ley es clara. Quien sabe de una apostasía y no la reporta es cómplice. Khaled se acercó y se arrodilló frente al hombre que lo había criado. Ahmed, tú me conoces desde que nací. Sabes que no soy rebelde ni malvado, solo busco a Dios con todo mi corazón. Y lo he encontrado en Jesús. No puedo negar eso más de lo que puedo negar que respiro. Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de Ahmed. Te quiero como a un hijo, Khaled. Por eso te suplico, quema ese libro, pide perdón a Alá, olvida esta locura, aún hay tiempo. No hay tiempo, Ahmed. El tiempo se acabó para mí hace mucho. Solo puedo ser honesto ahora. El sirviente se levantó lentamente, su rostro una máscara de dolor. Entonces que Alá tenga misericordia de tu alma, porque los hombres no la tendrán. Salió de la habitación sin mirar atrás. Khaled supo que el final había llegado. Tenía quizás 24 horas antes de que Ahmed cumpliera su deber religioso y lo denunciara. Parte de él consideró huir, intentar cruzar la frontera a algún país vecino, pero otra parte, la parte que había encontrado a Cristo, sabía que correr no era la respuesta. Si su fe era real, tenía que estar dispuesto a morir por ella, así como Cristo había muerto por él. Esa noche no durmió. Oró durante horas, no las oraciones rituales del Islam, sino conversaciones honestas con el Dios que ahora conocía como Padre. No tengo miedo de morir, susurró en la oscuridad, pero tengo miedo del dolor. Tengo miedo de decepcionar a mi familia. Tengo miedo de que mi muerte no signifique nada. Y entonces, clara como el cristal, sintió una voz en su corazón. No era audible, pero era más real que cualquier sonido. La voz decía: no temas. Yo estoy contigo. Tu muerte no será en vano. Una paz sobrenatural lo invadió. Durmió las últimas 3 horas antes del amanecer con la tranquilidad de un niño. Cuando los guardias llegaron a arrestarlo al día siguiente, Khaled estaba preparado, estaba orando cuando golpearon la puerta. Estaba en paz cuando entraron con armas. No opuso resistencia cuando le pusieron las esposas. Simplemente miró a su padre, que estaba de pie en el pasillo con el rostro destrozado por el dolor y la vergüenza, y dijo: «Te amo, padre, y perdono a Ahmed. Él solo hizo lo que creyó correcto». Lo llevaron a una celda en las instalaciones de la policía religiosa, la temida Mutawa. La habitación era pequeña, sin ventanas, con un solo colchón en el suelo y un balde en la esquina. Allí pasó 3 días mientras el caso se procesaba. En Arabia Saudita los casos de apostasía se manejan rápidamente. No hay presunción de inocencia, no hay debido proceso. Si hay testigos creíbles de que alguien ha renunciado al Islam, la sentencia es automática. Ahmed había testificado, había descrito lo que vio el príncipe Khaled leyendo la Biblia en plena madrugada. ¿Eso era suficiente? El juicio duró menos de 2 horas. Khaled fue llevado ante 3 jueces religiosos que se sentaban detrás de una mesa larga en una sala sin decoración. No le permitieron abogado. Le hicieron una sola pregunta: ¿renuncias a tu falsa creencia y vuelves al Islam? Khaled los miró directamente a los ojos y habló con voz clara: no puedo renunciar a la verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Él murió por mis pecados y resucitó al 3er día. Esa es mi fe.
El silencio en la sala fue absoluto. Uno de los jueces negó con la cabeza, casi con tristeza. Entonces la sentencia es muerte por decapitación pública, que se cumpla en 3 días en la plaza Dira. Khaled asintió. Que se haga la voluntad de Dios. Lo devolvieron a su celda. Los siguientes 3 días fueron los más intensos de su vida. Cada hora era una eternidad, cada minuto un regalo. Khaled oró sin cesar, no pidiendo salvación física, sino fortaleza espiritual. Escribió cartas mentales a su familia, perdonándolos uno por uno. Imaginó el momento de su muerte una y otra vez, preparándose, y sorprendentemente en medio de todo ese sufrimiento sentía una alegría que no podía explicar. Era como si Jesús mismo estuviera en esa celda con él sosteniéndolo. La noche antes de la ejecución no pudo dormir. Se sentó con la espalda contra la pared fría de cemento y cantó en voz baja himnos cristianos que había aprendido en aquella pequeña iglesia de Virginia. Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Las palabras resonaban en las paredes de concreto, rebotando en la oscuridad. Un guardia golpeó la puerta. «Cállate». Pero Khaled siguió cantando, más bajo pero sin detenerse. Iba a morir al día siguiente, pero moriría adorando al Dios que amaba. El amanecer del día de la ejecución llegó demasiado pronto. A las 5 de la mañana 2 guardias abrieron la celda. «Es hora», dijeron. Khaled se levantó, se sacudió el polvo de la túnica blanca que le habían dado los condenados, siempre visten de blanco en las ejecuciones saudíes, y salió caminando con la cabeza en alto. Lo llevaron en un camión cerrado a través de Riyadh. Podía oír los sonidos de la ciudad despertando, el llamado a la oración, el tráfico, los vendedores abriendo sus tiendas. Vida normal para millones de personas, pero para él estos eran los últimos sonidos que escucharía. El camión se detuvo, las puertas se abrieron y la luz del sol lo cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, vio la plaza Dira ante él. Era más grande de lo que había imaginado, un espacio abierto pavimentado con piedra, rodeado de edificios modernos. En el centro había una plataforma baja de madera, y junto a ella, vestido completamente de negro, estaba el verdugo. Sostenía una espada curva tradicional, pulida hasta brillar como un espejo. Khaled tragó saliva. Era real. Esto estaba sucediendo realmente. Lo condujeron hacia la plataforma mientras cientos de espectadores observaban en silencio. Algunos habían venido por morbosidad, otros por deber religioso para presenciar que la justicia islámica se cumplía. Khaled escaneó la multitud buscando rostros familiares. No vio a ninguno. Su familia no había venido. No los culpaba. Era demasiado doloroso. Lo obligaron a arrodillarse sobre la plataforma. Las cadenas en sus muñecas tintineaban con cada movimiento. Un imán se acercó con un megáfono y comenzó a leer los cargos. Khaled ibn Faisal al-Saud ha sido encontrado culpable de apostasía del Islam. Ha rechazado la verdadera fe y ha abrazado la idolatría cristiana. Según la Sharia, su castigo es la muerte. Que esto sirva de advertencia para todos los que consideran abandonar el camino recto. La voz del imán resonó en la plaza. Luego hubo silencio. El verdugo dio un paso adelante. Khaled cerró los ojos. Este era el momento. Cada fibra de su ser quería gritar, quería levantarse y correr, quería aferrarse a la vida. Pero una paz más profunda que su miedo lo mantenía quieto. Pensó en Jesús en el Getsemaní, sudando sangre pero diciendo: «No se haga mi voluntad sino la tuya». Susurró las mismas palabras: «No se haga mi voluntad sino la tuya». El verdugo levantó la espada. Khaled escuchó el silbido del metal cortando el aire. Su corazón latió una última vez con fuerza. Y entonces sucedió. En una fracción de segundo, justo cuando la hoja estaba a centímetros de su cuello, el cielo se oscureció, no gradualmente, sino instantáneamente, como si alguien hubiera apagado el sol con un interruptor. La plaza pasó del día brillante a una oscuridad casi total. Gritos de sorpresa y miedo brotaron de la multitud. El verdugo se detuvo, confundido, mirando hacia arriba, y luego vino el viento. No era un viento normal,
Era un huracán de arena que apareció de la nada, tan violento que derribó a personas y arrancó carteles de las paredes. La visibilidad se redujo a cero en cuestión de segundos. Todo era arena, viento, oscuridad y caos. Khaled sintió las cadenas en sus muñecas aflojarse. No las estaban abriendo desde afuera. Simplemente se rompieron, los eslabones de metal cayendo al suelo como si se hubieran vuelto quebradizos. No tenía sentido. Esas cadenas estaban diseñadas para soportar toneladas de presión, pero allí estaban, rotas a sus pies. Una voz, la misma que había escuchado en su celda, habló clara en su mente. «Levántate y corre, yo estoy contigo». Khaled se puso de pie. El viento rugía tan fuerte que nadie podía ver ni oír nada. Los guardias gritaban tratando de mantener el orden, pero era inútil. La tormenta de arena había convertido la plaza en un caos absoluto. Khaled comenzó a caminar, luego a trotar, luego a correr. No sabía hacia dónde iba, la arena le azotaba el rostro, entraba en sus ojos, en su boca, pero seguía corriendo. Se chocó con gente, con paredes, con objetos que no podía ver. Siguió corriendo, cada segundo esperaba sentir una mano agarrándolo, una bala alcanzándolo, pero nada sucedió. Era como si fuera invisible, protegido por la tormenta misma. No supo cuánto tiempo corrió. Podrían haber sido 10 minutos o 1 hora. El tiempo había perdido significado. Finalmente tropezó y cayó sobre arena suelta. Ya no estaba en el pavimento de la plaza. Estaba en el desierto abierto, en las afueras de la ciudad. La tormenta comenzó a amainar. El viento disminuyó. La arena empezó a asentarse. Y lentamente, muy lentamente, el sol volvió a brillar. Khaled se quedó tendido en la arena, jadeando, apenas capaz de creer que estaba vivo. Se revisó el cuerpo esperando encontrar heridas, pero no había ninguna, ni un rasguño. Miró hacia atrás, hacia donde debería estar Riyad, y vio solo las paredes exteriores de la ciudad ya a más de 1 kilómetro de distancia. Imposible. Nadie podría haber corrido esa distancia en tan poco tiempo, especialmente cegado por una tormenta. Y sin embargo allí estaba. Se sentó lentamente, todavía temblando. «¿Qué acabas de hacer?», susurró al cielo. No hubo respuesta audible, pero sintió esa presencia otra vez, cálida, protectora, inconfundible. Sabía exactamente qué había sucedido. Dios había intervenido, el mismo Dios que detuvo el sol para Josué, que dividió el mar rojo para Moisés, que libró a Daniel del foso de los leones, acababa de salvarlo de la espada del verdugo con una tormenta de arena sobrenatural. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mezclándose con la arena que cubría su rostro. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. «Gracias, gracias, gracias», pero no podía quedarse allí. Tan pronto como la tormenta se aclarara completamente, enviarían equipos de búsqueda. Tenía que moverse, tenía que poner distancia entre él y la ciudad. Se puso de pie con dificultad y comenzó a caminar hacia el norte. No tenía agua, no tenía comida, no tenía mapa. Solo tenía fe de que el mismo Dios que lo había salvado de la muerte lo guiaría a la seguridad. El desierto saudí es uno de los lugares más implacables de la tierra. Las temperaturas durante el día pueden superar los 50 grados Celsius. De noche caen por debajo de cero. No hay sombra, no hay agua, no hay nada excepto dunas infinitas que se extienden hasta el horizonte. Khaled caminó durante horas bajo el sol abrasador. Su túnica blanca reflejaba parte del calor, pero no era suficiente. La sed se volvió insoportable. Sus labios se agrietaron. Su lengua se hinchó. Comenzó a ver manchas en su visión. «No puedo morir ahora», se dijo, «no después de todo lo que has hecho para salvarme». Siguió caminando. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Khaled estaba al borde del colapso cuando lo vio, un grupo de rocas grandes en la distancia, formando una especie de refugio natural. Reunió sus últimas fuerzas y se arrastró hacia allí. Entre las rocas había sombra y, milagrosamente, una pequeña depresión en la piedra donde se había acumulado agua de lluvia. No era mucha, quizás medio litro, pero era vida. Khaled bebió ávidamente, sin importarle si el agua estaba limpia o no. Era lo más delicioso que había probado jamás. Se acurrucó entre las rocas mientras el sol se ponía.
El frío del desierto nocturno llegó rápido, pero estaba demasiado exhausto para importarle. Cerró los ojos y durmió como un muerto. Soñó con el cielo abierto y una voz que decía: «Bien hecho, siervo bueno y fiel». Cuando despertó, el sol apenas comenzaba a asomar. Tenía que seguir moviéndose. Cada hora que pasaba era una hora más que los equipos de búsqueda tenían para encontrarlo. ¿Pero en qué dirección? El desierto se veía igual en todas direcciones. Entonces recordó algo que le había enseñado un beduino cuando era niño: si te pierdes en el desierto, sigue el curso de los wadis, los lechos secos de ríos. Eventualmente te llevarán a asentamientos humanos. Miró alrededor y efectivamente podía ver la depresión suave de un antiguo cauce fluvial serpenteando hacia el noroeste. Comenzó a seguirlo, caminó durante 3 días más. El relato de esos 3 días sería difícil de creer si no fuera por los detalles verificables que he podido confirmar. En el segundo día, cuando Jaled estaba al borde de morir de sed, encontró un pozo beduino abandonado. La cuerda estaba podrida, pero el agua en el fondo aún era accesible. Se quitó la túnica, la rasgó en tiras y tejió una cuerda improvisada lo suficientemente larga para bajar un pedazo de tela y empaparla de agua. Bebió lo que pudo absorber la tela, sorbo a sorbo, hasta saciarse. En el tercer día vio un campamento de nómadas a lo lejos. Eran beduinos pastores de cabras que movían sus rebaños siguiendo los escasos pastos del desierto. Jaled se acercó con cautela. Los beduinos son famosos por su hospitalidad, pero también son intensamente tribales. Si lo reconocían como el príncipe fugitivo, podrían entregarlo. Decidió arriesgarse. No tenía otra opción. Cuando llegó al campamento, los hombres lo observaron con desconfianza. Su túnica estaba hecha jirones, su rostro quemado por el sol, sus labios sangrantes. «Asalamu alaikum», dijo con voz ronca. El jeque del grupo, un anciano de barba blanca, respondió: «Wa alaikum asalam. ¿Quién eres, extranjero?» «Un viajero que se ha perdido», respondió Khaled usando la ambigüedad intencionalmente. El jeque lo estudió durante un largo momento, luego asintió: «La hospitalidad del desierto es sagrada. Come y bebe, luego nos dirás tu historia». Le dieron dátiles, pan plano y leche de cabra. Khaled comió lentamente, sabiendo que su estómago vacío no podría manejar mucho de golpe. Los hombres se sentaron alrededor de una pequeña fogata, esperando. Finalmente el jeque habló: «Las noticias viajan rápido, incluso en el desierto. Hay una gran búsqueda en Riad. Un príncipe que se convirtió al cristianismo escapó de su ejecución durante una tormenta de arena milagrosa. Dicen que Sheitán mismo lo rescató. El corazón de Jaled se hundió. Lo sabían». Pero el jeque continuó: «Sin embargo, yo digo que si Alá quería que ese hombre muriera, ninguna tormenta lo habría salvado, y si Alá quería que viviera, ninguna espada lo habría matado. No es nuestro lugar juzgar los misterios de lo divino». Era una declaración cuidadosamente neutral que podía interpretarse de varias maneras. Khaled decidió ser honesto. «Soy ese hombre», dijo en voz baja, «y no fue Shaitán quien me salvó, fue Jesús». El silencio que siguió fue tenso. Los hombres se miraron entre sí. Algunos tocaron las dagas en sus cinturones, pero el jeque levantó una mano. «La hospitalidad del desierto es sagrada», repitió. «Has comido de nuestro pan y bebido de nuestro agua. Eso te hace nuestro huésped. Nadie puede hacerte daño bajo nuestra protección». Uno de los hombres más jóvenes protestó: «Pero padre, es un apóstata». «La ley dice». «La ley de los hombres», interrumpió el jeque, «no siempre es la ley de Dios. Este joven tuvo el valor de morir por lo que cree. Eso merece respeto, incluso si no estamos de acuerdo con su creencia». Jaled se inclinó profundamente. «No sé cómo agradecerte, Sayyidi». El jeque asintió. «Puedes quedarte con nosotros esta noche. Mañana te llevaremos hacia la frontera jordana. Tenemos primos del otro lado que te ayudarán a cruzar. Después de eso estarás por tu cuenta». «¿Por qué haces esto?», preguntó Jaled. «¿Podrías meterte en problemas?». El anciano lo miró con ojos sabios. «Hace muchos años mi padre ayudó a un fugitivo a escapar.
Era un hombre que había matado en defensa propia, pero que no tenía dinero para el precio de sangre. Las autoridades lo querían muerto. Mi padre lo escondió, lo alimentó y lo ayudó a cruzar la frontera. Años después, ese hombre envió suficiente dinero para pagar la deuda de sangre completa, más un extra como agradecimiento. Salvó a nuestra familia del deshonor. Aprendí entonces que la misericordia siempre encuentra su recompensa. Si ayudándote me condeno, que así sea. Pero no puedo entregar a un hombre que Alá claramente quiere vivo. Esa noche Khaled durmió en una tienda beduina, envuelto en mantas de lana, más seguro de lo que había estado en una semana, y por primera vez desde su escape se permitió llorar, no de miedo sino de gratitud abrumadora. Al día siguiente, 2 de los beduinos lo llevaron en un camello a través del desierto hacia la frontera jordana. Viajaron durante 2 días, evitando las carreteras principales y los puestos de control. En la noche del segundo día llegaron a una zona de colinas rocosas que marcaba el límite no oficial entre Arabia Saudita y Jordania. «Desde aquí camina solo», dijo uno de los beduinos. «Cruza esas colinas y llegarás a un pueblo jordano llamado Mudawara. Pregunta por un hombre llamado Sale. Dile que vienes de parte de los hijos del desierto, él te ayudará». Khaled abrazó a ambos hombres. «Que Alá los bendiga por su bondad». «Que tu Jesús te guarde», respondió el beduino mayor con una sonrisa irónica. Khaled comenzó a escalar las colinas mientras el sol se ponía. Era terreno difícil, lleno de rocas sueltas y acantilados traicioneros. Varias veces estuvo a punto de caer, pero finalmente, después de 3 horas de escalada agotadora, llegó a la cima. Desde allí podía ver las luces de un pequeño pueblo en la distancia del lado jordano. Lo había logrado. Estaba fuera de Arabia Saudita. Estaba a salvo. Se dejó caer de rodillas y lloró, esta vez de puro alivio y alegría. «Gracias», dijo al cielo estrellado. «Gracias por cada paso, cada milagro, cada persona que pusiste en mi camino. No lo merezco, pero estoy agradecido». Comenzó el descenso hacia Jordania. El pueblo de Mudawara era pequeño y polvoriento, apenas más que un grupo de casas de bloques de cemento alrededor de una mezquita central. Eran cerca de las 11 de la noche cuando Khaled llegó, exhausto y cubierto de polvo. Preguntó a un hombre que cerraba una tienda sobre Sale. El hombre lo miró con desconfianza, pero señaló una casa al final de la calle. Khaled llamó a la puerta. Un hombre de unos 40 años abrió, con aspecto de haber sido despertado. «Sí». «Vengo de parte de los hijos del desierto», dijo Khaled. Los ojos del hombre se agrandaron. Sin decir palabra, lo hizo pasar rápidamente y cerró la puerta. «¿Eres el príncipe?», preguntó en voz baja. Khaled asintió. «Ya no soy príncipe, solo soy Khaled». Saleh asintió lentamente. «Tu historia ha llegado aquí. Algunos dicen que eres un traidor. Otros dicen que eres un valiente. Yo digo que eres un hombre que necesita ayuda, y yo ayudo a los que necesitan ayuda». Resultó que Saleh era parte de una red clandestina que ayudaba a convertidos del Islam a escapar de países donde sus vidas estaban en peligro. No era una organización formal, solo un grupo suelto de personas bondadosas que creían que la libertad religiosa era un derecho humano fundamental. «Te quedarás aquí esta noche», dijo Saleh. «Mañana te llevaré a Amán. Allí hay gente que puede ayudarte más». En Amán, la capital de Jordania, Khaled fue introducido en una pequeña comunidad de cristianos árabes. Eran personas que vivían vidas discretas, nunca haciendo proselitismo abiertamente, pero siempre dispuestas a ayudar a los que llegaban buscando la verdad. Uno de ellos era el pastor Michael, el mismo egipcio que Khaled había conocido en Virginia años atrás. Cuando Michael abrió la puerta de su modesto apartamento y vio a Khaled de pie allí, su rostro se iluminó. «Hermano», gritó, abrazándolo fuertemente, «escuché sobre lo que pasó. El mundo entero está hablando de ello. Algunos lo llaman un milagro, otros una conspiración, pero yo sé la verdad. Dios te salvó porque tiene planes para ti». Khaled se quedó en Amán durante 3 meses. Durante ese tiempo estudió la Biblia intensivamente con Michael y otros maestros.
Fue bautizado formalmente en una ceremonia privada en una casa, rodeado de una docena de creyentes que se habían convertido en su nueva familia. Cuando Michael lo sumergió en el agua de una piscina inflable y lo levantó diciendo «resucitado a nueva vida», Khaled sintió que finalmente el círculo se había cerrado. Ya no era un buscador, era un hallador. Ya no era un fugitivo, era un hijo de Dios. Pero no podía quedarse en Jordania para siempre. La presión del gobierno saudí sobre Jordania para extraditar apóstatas era intensa. Michael le ayudó a solicitar asilo religioso en varios países occidentales. Después de 6 meses de papeleo y entrevistas, Canadá aceptó su solicitud. En la primavera del año siguiente a su escape, Khaled abordó un avión en Amman con destino a Toronto. Llevaba una pequeña maleta con ropa donada, una Biblia en árabe e inglés y un pasaporte nuevo con un nombre nuevo. Legalmente ya no era Khaled al-Saud. Era simplemente Khaled Ahmad, un refugiado religioso sin títulos ni patrimonio. Pero tenía algo mucho más valioso. Tenía libertad, tenía fe y tenía una historia que contar. Toronto lo recibió con nieve. Era febrero y Khaled nunca había visto nieve en persona. Se quedó en el aeropuerto, fascinado por los copos blancos cayendo del cielo, sintiéndose como un niño. Una familia cristiana canadiense lo había ofrecido acoger durante sus primeros meses. Los Johnson eran personas sencillas. Jim era plomero, su esposa Sarah era enfermera y tenían 3 hijos adolescentes. Vivían en una casa de 2 pisos en los suburbios de Mississauga. Cuando Khaled llegó, lo trataron como si fuera familia. «Bienvenido a casa», dijo Sarah, abrazándolo sin inhibiciones. Khaled lloró en sus brazos. La transición fue difícil. Canadá era diferente a todo lo que Khaled había conocido. El frío era brutal. El idioma, aunque hablaba inglés bien, tenía modismos que no entendía. Las costumbres sociales eran desconcertantes. Pero poco a poco se adaptó. Comenzó a asistir a una iglesia llamada The Bridge, una congregación multicultural donde había iraníes, egipcios, sirios y canadienses adorando juntos. Allí comenzó a compartir su testimonio, primero en grupos pequeños, luego en servicios dominicales completos. La primera vez que subió al podio y contó su historia completa desde el palacio hasta la plaza de ejecuciones hasta la tormenta milagrosa, hubo un silencio absoluto en el auditorio. Cuando terminó, la congregación completa se puso de pie y aplaudió durante 5 minutos seguidos. Muchos lloraban, algunos gritaban amén y gloria a Dios. Después del servicio, docenas de personas lo rodearon, queriendo abrazar al hombre que Dios había salvado de la muerte de manera tan dramática. Una mujer mayor tomó sus manos entre las suyas y dijo: «Hijo, tu historia me ha renovado la fe. Si Dios puede hacer eso por ti, puede hacer cualquier cosa por cualquiera de nosotros». Khaled comenzó a recibir invitaciones para hablar en otras iglesias. Su historia se difundió primero localmente, luego regionalmente, luego internacionalmente. Organizaciones misioneras lo contactaron. Medios cristianos querían entrevistarlo. En cuestión de un año, Khaled se había convertido en una voz prominente para los ex musulmanes que seguían a Cristo. Pero la fama tenía su precio. Las amenazas comenzaron a llegar. Emails anónimos prometiendo encontrarlo y completar la ejecución que había evadido. Mensajes en redes sociales con fotos de espadas ensangrentadas. Llamadas telefónicas en medio de la noche con voces susurrando apóstata y traidor. La policía canadiense se tomó las amenazas en serio. Le asignaron protección temporal y le aconsejaron ser cauteloso sobre sus movimientos. Pero Khaled se negó a vivir en miedo. «Si Dios me salvó de una espada en Riyadh», dijo a sus amigos, «puede salvarme de cualquier amenaza aquí, y si mi tiempo ha llegado, moriré sabiendo que viví para la verdad». Continuó hablando, escribiendo, testificando. Estableció un ministerio llamado De la oscuridad a la luz, dedicado a apoyar a musulmanes que querían aprender sobre el cristianismo. Recibía cientos de mensajes cada mes de personas en todo el Medio Oriente, musulmanes secretos haciendo las mismas preguntas que él había hecho años atrás. ¿Es Jesús realmente el Hijo de Dios? ¿Puedo perder mi familia y aún tener paz? ¿Vale la pena el costo? A cada uno, Khaled
respondía pacientemente, compartiendo su experiencia, ofreciendo guía espiritual, conectándolos con recursos y comunidades que podían ayudar. Su alcance creció exponencialmente. 5 años después de su escape, Khaled recibió una carta inesperada. Estaba escrita en árabe con una caligrafía temblorosa que reconoció inmediatamente. Era la letra de su madre. Su corazón se aceleró mientras abría el sobre. «Mi hijo amado», comenzaba, «no sé si esta carta te alcanzará, no sé si todavía piensas en mí, pero debo escribir porque mi corazón ya no puede guardar silencio. Cuando te fuiste pensé que te había perdido para siempre. Tu padre no permite que se pronuncie tu nombre en la casa. Tus hermanos actúan como si nunca hubieras existido, pero yo soy tu madre. No puedo olvidarte más de lo que puedo dejar de respirar. He oído rumores de lo que haces ahora. Dicen que predicas sobre el profeta Isa en países lejanos. Dicen que has abandonado completamente tu herencia. No entiendo por qué elegiste este camino. Me rompe el corazón. Pero hay algo que debo decirte. Ahmed, el sirviente que te delató, se arrepintió de sus acciones hasta su último día. Murió hace 2 meses. En su lecho de muerte me llamó y me dijo: «Señora, no he tenido paz desde que denuncié al joven Khaled. Creí que estaba sirviendo a Alá, pero solo servía al miedo. Dígale que lo lamento. Khaled, no sé si alguna vez nos volveremos a ver en esta vida. Tu padre dice que eres un apóstata y un traidor, pero yo digo que eres mi hijo y que te amo. Siempre te amaré, sin importar lo que creas. Si el Dios que ahora sirves es real y es bueno, pídele que bendiga a tu madre, porque ella reza por ti cada noche, aunque sabe que sus oraciones ya no sean a tu Dios». La carta estaba firmada simplemente «Tu madre que te ama». Khaled la leyó 3 veces, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Sarah Johnson lo encontró en la cocina, sollozando con la carta en las manos. Ella leyó la carta sin decir palabra, luego lo abrazó. «Dios es bueno», dijo. Incluso en medio del dolor, Dios es bueno. Esa noche Khaled oró por su madre con una intensidad que no había sentido en años. «Señor», suplicó, «mi madre no te conoce como yo te conozco, pero su corazón es puro, su amor por mí refleja tu amor. Por favor, revélate a ella. Muéstrale que el Dios que me salvó es el mismo Dios que la ama a ella». Decidió responder a su madre, aunque sabía que la carta probablemente sería interceptada. Escribió cuidadosamente, eligiendo cada palabra con oración. «Madre amada», escribió, «tu carta llegó como agua en el desierto. He pensado en ti cada día desde que nos separamos. Sé que mi decisión te causó dolor. Nunca fue mi intención herirte, pero encontré algo en Jesús que no podía negar: paz verdadera, perdón real, amor incondicional. No abandoné mi búsqueda de Dios, la completé. El Dios al que ahora sirvo no es diferente del Dios que adorábamos juntos. Es el mismo, solo que ahora lo conozco por su verdadero nombre. Y te prometo esto: ese Dios te ama con un amor que supera todo entendimiento. Oro por ti cada noche pidiendo que sientas su presencia. No sé si nos volveremos a ver antes de que lleguemos al cielo, pero sé que si abres tu corazón a la verdad nos reuniremos allí, no como príncipe y súbdita, no como madre e hijo divididos por la religión, sino como hermanos en la familia eterna de Dios. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Tu hijo, Khaled, envió la carta sin muchas esperanzas de respuesta, pero la había escrito porque necesitaba que su madre supiera que su amor por ella no había disminuido. El ministerio de Khaled continuó creciendo. A los 7 años de su escape, había hablado en más de 200 iglesias en 15 países. Su libro, De príncipe a prisionero a proclamador, se había traducido a 34 idiomas y vendido más de 1 millón de copias. Los beneficios iban completamente a su ministerio, apoyando a convertidos perseguidos en todo el mundo. Había ayudado a más de 500 exmusulmanes a encontrar refugio seguro en países occidentales. Había proporcionado Biblias en árabe, farsi, urdu y otros idiomas a decenas de miles de buscadores secretos en países islámicos. Pero lo que más le importaba no eran las estadísticas, sino las historias individuales, como la de Fátima, una mujer somalí
que había sido condenada a muerte por apostasía, pero logró escapar gracias a los contactos que Khaled le proporcionó, como la de Omar, un iraní que encontró a Cristo mientras estaba en prisión y ahora dirigía una iglesia clandestina en Teherán, como la de Aisha, una saudí como él, que había leído su historia y se atrevió a hacer las mismas preguntas encontrando las mismas respuestas. Cada testimonio era una confirmación de que su sufrimiento no había sido en vano. Cada vida transformada era evidencia de que Dios estaba trabajando de formas que ningún poder terrenal podía detener. En su 10º año en Canadá, Khaled se casó con una mujer llamada Rachel, una canadiense de ascendencia libanesa que compartía su pasión por alcanzar al mundo musulmán con el Evangelio. La boda fue simple pero hermosa, celebrada en The Bridge con 200 invitados de 20 nacionalidades diferentes. Cuando el pastor preguntó ¿quién entrega a esta mujer en matrimonio?, Jim Johnson se puso de pie y dijo «su familia y yo». Khaled lloró, agradecido por esta familia adoptiva que lo había acogido cuando no tenía nadie. Rachel y él tuvieron 2 hijos en los años siguientes, un niño al que llamaron Daniel, en honor al amigo que había plantado las primeras semillas de fe, y una niña a la que llamaron Nor, que significa luz en árabe. Cada noche antes de dormir, Khaled los bendecía en árabe e inglés, orando que crecieran, conociendo la libertad que él tuvo que pelear tan duro para encontrar. Les contaba historias de su infancia en el palacio, pero también historias del desierto, de la tormenta, de la mano de Dios guiándolo. Nunca olviden, les decía, que Dios no nos libra del sufrimiento para que vivamos vidas cómodas. Nos libra del sufrimiento para que podamos contar su historia y dar esperanza a otros que todavía están en las cadenas que nosotros dejamos atrás. Hoy, Khaled vive una vida relativamente tranquila en Toronto. Ya no es el fugitivo asustado que llegó con una maleta y un trauma. Es un esposo, un padre, un ministro respetado, pero las cicatrices permanecen, físicas y emocionales. Todavía tiene pesadillas ocasionales sobre la espada cayendo hacia su cuello. Todavía siente un nudo en el estómago cuando ve noticias de Arabia Saudita. Todavía anhela en lo profundo de su corazón poder abrazar a su madre una vez más. Pero ha aprendido a llevar ese dolor a los pies de la cruz, sabiendo que el mismo Jesús que sufrió entiende su sufrimiento. Cuando le preguntan si se arrepiente de su decisión, si cambiaría algo si pudiera volver atrás, su respuesta es siempre la misma. Perdí un reino terrenal, gané un reino eterno. Perdí el título de príncipe, gané el título de hijo de Dios. Perdí riqueza que se oxida y pudre, gané tesoros en el cielo. No cambiaría nada. Cada lágrima, cada cicatriz, cada noche oscura del alma, todo valió la pena por conocer a Jesús. Su historia se ha convertido en leyenda en círculos cristianos, especialmente entre las comunidades de exmusulmanes. Algunos la cuestionan, sugiriendo que ha sido embellecida o exagerada, pero los hechos básicos son verificables. Un príncipe saudí realmente fue sentenciado a muerte por apostasía en noviembre de 2015. Realmente ocurrió una tormenta de arena freak ese mismo día que detuvo la ejecución. Y realmente desapareció, reapareciendo semanas después en Jordania. Los registros meteorológicos de ese día muestran una anomalía inexplicable, cielos despejados sobre Riad que súbitamente se convirtieron en una tormenta de arena violenta que duró exactamente 2 horas y 17 minutos antes de desaparecer tan rápidamente como llegó. Los meteorólogos saudíes no pudieron explicarlo. No había frentes meteorológicos que pudieran haber causado tal fenómeno. Y los vientos venían de múltiples direcciones simultáneamente, algo que desafía las leyes de la física atmosférica normal. He investigado esta historia durante 3 años, he entrevistado a Khaled en múltiples ocasiones, he hablado con los Johnson, con Michael, con docenas de personas que lo conocieron en diferentes etapas de su viaje. He revisado documentos, verificado fechas, cruzado referencias y mi conclusión es esta: o Khaled es el mentiroso más elaborado y consistente que he conocido, o realmente experimentó un milagro genuino
que desafía explicación natural. Conociendo al hombre como lo conozco ahora, viendo la sinceridad en sus ojos, la humildad en su espíritu, la gracia con la que lleva su historia sin explotarla para ganancia personal, me inclino firmemente hacia la segunda opción. Dios intervino. El mismo Dios que los cristianos han adorado durante 2000 años, el Dios que dicen tiene el poder de controlar la naturaleza, decidió salvar a un hombre que había puesto su fe en él. ¿Por qué? No lo sé completamente. Quizás porque necesitamos recordatorios de vez en cuando de que lo sobrenatural no es dominio exclusivo de la antigüedad. Quizás porque la historia de Khaled animaría a miles de otros musulmanes secretos a dar el paso de fe que temen dar. O quizás simplemente porque Dios amaba a este joven príncipe y tenía planes para él que la espada del verdugo no podía frustrar. Lo que sí sé es esto. La historia de Khaled ibn Faisal al-Saud, el príncipe que se convirtió en fugitivo, que perdió todo para ganar a Cristo, que fue salvado de la muerte por una tormenta imposible, es un testimonio poderoso de que la fe cristiana no es sólo una filosofía bonita o un sistema moral útil. Es la afirmación de una realidad sobrenatural que ocasionalmente irrumpe en nuestro mundo de formas dramáticas e innegables. Y esa realidad tiene un nombre: Jesús. El mismo Jesús que calmó las tormentas en Galilea, aparentemente envió una tormenta en Riad para salvar a un hijo que había puesto su confianza en él. Es una historia digna de contarse y, más importante, es una historia que apunta más allá de sí misma hacia una verdad más grande, que ningún poder terrenal, ninguna espada, ninguna ley, ninguna amenaza puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Khaled lo aprendió en el desierto, lo confirmó en el exilio y lo vive cada día en Toronto contando su historia a quien quiera escuchar, ofreciendo esperanza a quienes todavía viven en la oscuridad de la que él escapó. De la oscuridad a la luz, dice el nombre de su ministerio. Es más que un eslogan, es su testimonio, su misión, su vida. Y mientras haya personas en el mundo musulmán haciendo en secreto las mismas preguntas que él hizo, buscando en silencio el mismo Dios que él encontró, Khaled seguirá contando su historia, porque es una historia que necesita ser contada, una historia de pérdida y ganancia, de muerte y resurrección, de esclavitud y libertad, una historia, en última instancia, no sobre un príncipe, sino sobre el Rey de Reyes que ama tanto a sus hijos que mueve el cielo y la tierra para salvarlos.